bendiciones, bendiciones, buenos días, buenos días. Nuevamente el pastor Vladimiro Monroy en esta mañana un tanto fresca aquí en el sur de California. El día de ayer estuvo bastante calientito y hoy está un poquito fresco, pero ya es propio de la temporada. Una vez más el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, aquí en la periferia del centro de Los Ángeles. Una vez más saludando a todos nuestros hermanos con el mensaje de salvación, de poder en Cristo Jesús. Un saludo a todos nuestros seguidores en las redes sociales, un saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana, de la Iglesia de Dios. Yo sé que la mayoría están trabajando, algunas hermanas en sus quehaceres domésticos, los niños en la escuela, pero bueno, aquí estamos de nuevo en esta hora, en este día jueves 10 de abril del año 2025. Como siempre, gracias a Dios ya tenemos ya varios jueves que lo estamos haciendo ininterrumpidamente, ya que en ocasiones se pudiera dar la situación, como hemos dicho, que se haga en día martes o en día miércoles, no en día miércoles más que todo, en día viernes, pero gracias a Dios en esta ocasión estamos aquí adorando al Señor con todo nuestro corazón y glorificando el nombre del Señor. Muy bien, así de que estamos muy contentos, muy felices de poder llegar a nuestros hogares en el nombre de Cristo, dando gracias a Dios porque Dios es bueno. Siempre hay que estar haciendo algunos ajustes a última hora, pero es parte del trabajo. Alguien dijo, son los gajes del oficio. Muy bien, así de que estamos aquí muy felices, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos da. Como siempre, en este día estamos aquí con el mensaje Cristo la verdadera luz. Cristo la verdadera luz. Amén. De nuestra serie Cristo desde la perspectiva del apóstol Juan, sermón número 5. Cristo desde la perspectiva del apóstol Juan, sermón número 5. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice en Juan capítulo 12, versículo 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que venga en mí no permanezca en tinieblas. Vamos a estar haciendo una oración en el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por nos permitiste este día amanecer con vida, mientras otros ya no tuvieron esa dicha. Otros están en hospitales en condiciones quizá muy críticas, otros quizás en una prisión, una cárcel, pero nosotros estamos aquí, Señor, muy agradecidos porque todo es para la gloria del Señor, para adorar tu nombre. Así que gracias, Señor, en este momento. Gracias por todas tus bendiciones. Ven, siempre hay que hacer algunos movimientos, como dije, de última hora, pero es parte de que aquí estamos tratando de controlar todo para hacer lo mejor posible. Decíamos Cristo la verdadera luz de nuestra serie Cristo desde la perspectiva del apóstol Juan, sermón número 5. Muy bien, ya leímos el versículo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy bien, así que gracias te damos, Señor, y vamos a entrar. Bueno, se cuenta de un hombre ciego que en la oscuridad llevaba una lámpara encendida. Imagínense un ciego con una lámpara encendida en la oscuridad de la noche. Y alguien le preguntó un día que si era ciego porque llevaba una lámpara encendida si no la necesitaba. Y su respuesta fue que si bien era ciego era para que lo vieran y no tropezaran con él. Esa fue la respuesta. Es obvio que la luz se usa para ver o para caminar en la oscuridad física. Sin embargo, por la palabra de Dios, la Biblia, aprendemos que hay otro tipo de luz que no es física, sino espiritual. La oscuridad espiritual es producto del pecado, es sinónimo de tinieblas espirituales que son destruidas únicamente con la luz espiritual. Y Cristo dijo ser la luz que alumbra el alma y la conciencia a los hombres, y que ha brillado de siempre, y quienes la han experimentado caminan alumbrados por la luz verdadera. Todos nosotros que hemos creído en Cristo y que
le aceptamos un día como nuestro único y suficiente Salvador, hemos experimentado esa luz. Vivir, por eso siempre decimos, y aquí lo he repetido varias veces, siempre, que cuando yo no era cristiano, yo decía, ¿de dónde sacan los evangélicos que son salvos? ¿De dónde sacan los evangélicos? Y yo no entendía incluso la palabra tiniebla. Yo sé que tiniebla es oscuridad, pero ¿por qué dicen los evangélicos que no andan en tinieblas? Yo no entendía eso, ese lenguaje, hasta que vine a Cristo un día, y entonces sí pude entender la palabra del Señor a la luz del Espíritu Santo, no con razonamiento humano como lo hacía yo en mi tiempo, cuando no era creyente, sino que ya a la luz del Espíritu Santo. Y ahora entiendo la diferencia entre la luz física y la luz espiritual. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, cuando las tinieblas espirituales desaparecen. Segundo, la decisión es netamente personal, es tuya. Y tercero, o número 3, una respuesta convincente. Vamos al primer punto, cuando las tinieblas espirituales desaparecen. Y el apóstol Juan en el capítulo 1, versos 4 al 9 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz. Con eso Juan está afirmando la divinidad de Cristo, su eternidad. ¿Verdad? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan se está transmitiendo hasta antes de la creación del mundo, ¿sí? Acerca del verbo eterno de Dios. En él estaba la vida. Eso indica que siempre existió. Eso dice también que la fuente de toda vida es Cristo. Y la vida física y vida espiritual, la verdadera esencia, la vida, la luz siempre fue y siempre sigue siendo. Ninguna tiniebla, por fuerte que fuera, resistió, no fue capaz de resistir su resplandor. Cristo es la luz que alumbra el alma. Quienes anden en esa luz serán libres de toda oscuridad espiritual. Es lo que acabo de decir, yo no entendía cuando no era cristiano. Yo me burlaba de los creyentes, de los evangélicos. ¿Por qué? Porque lo entendía con razonamiento humano, pero no a la luz del Espíritu Santo. Entonces, Cristo es la luz que alumbra el alma, y quienes en ella anden serán libres de toda oscuridad espiritual. Entonces más tiene que ver con lo moral que destruye la conciencia de los hombres, porque si algo destruye la conciencia de los hombres es lo moral. Y ese era el testimonio de Juan el Bautista. Juan decía, cuando anunciaba a Cristo como el precursor de Cristo, decía, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, dice el evangelista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Juan el Bautista, cuando él apareció bautizando, había sed espiritual. Se cree que alrededor de 400 años no había palabra de Dios, no había profecía, no había nada. Y el de la gente vivía con hambre y sed espiritual, y de repente aparece Juan el Bautista. Dijeron, pues muchos que conocían las Escrituras lo confundían como que él era el Mesías prometido, que era el Cristo que habría de venir. Y por eso Juan les aclara que él era nomás el que estaba anunciando, y hasta llegó al punto de decir que yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. ¿Okay? Así que, pues, repito, era tanta la oscuridad espiritual que no había palabra, no había profecía. Dios dejó un tiempo como de cerca de 400 años. Después de tanto hablarle al pueblo, después de tanto hablarle a través del Antiguo Testamento por profecías, profetas, patriarcas en el pasado, tantos hechos portentosos, milagrosos que Dios hacía con el pueblo, pero el pueblo no entendía. Entonces llegó un momento que cesó ese tiempo de palabra de Dios, y había mucha hambre. Y de repente aparece Juan, decía, en el río Jordán, anunciando, y cuando ve a venir a Jesús, que venía entre toda la multitud para ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y Jesús ahí pues haciendo línea como todos, en la gran multitud para ser bautizado. Y cuando llega ante Juan, Juan dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo le dijo, hazlo, deja para que aquí sí cumplamos toda justicia. Porque Jesús se sometía en todas las reglas morales y legales, en todo, y religiosas por supuesto. Entonces, así que estamos hablando de Cristo, la verdadera luz, de nuestra serie, Cristo desde la perspectiva del apóstol Juan, nuestro sermón número 5. Vayamos a Juan capítulo 3, porque estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Entonces, con la venida de Cristo, la luz ya dio, Dios hizo todo, es el testimonio de Dios frente al pecador. Ya Dios hizo todo de su parte, ya no queda en Dios. Si la gente no quiere la salvación, si la gente opta por la condenación eterna, ya no es responsabilidad de Dios, porque Dios hizo todo, envió a su Hijo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya Dios hizo todo. Ya no hay más que Dios pueda hacer, ya dio a su Hijo Jesucristo. Ahora la opción es netamente de cada individuo, de cada persona, de cada ser humano, recibirle o no recibirle o rechazarle. Pero obviamente damos gracias a Dios los que hemos conocido y hemos venido a la luz. Tenemos, bueno, yo siempre lo digo, 53 años voy a cumplir en este próximo mes de agosto de haber llegado a los pies de Cristo. 53 años. Más de medio siglo de conocer a Cristo. Y siempre digo que fue la mayor decisión, la mejor decisión que pude haber tomado durante toda mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto me hubiera gustado nacer en el Evangelio, crecer en el Evangelio, estar con los niños de la escuela dominical, corriendo, jugando, tantas cosas. Dios no lo permitió. Vengo de un hogar tradicionalmente católico. Y Dios me permitió llegar a la edad de 21 años a Cristo. Pero Dios tiene sus propósitos, porque ahora yo puedo valorar, ¿verdad? Puedo entender la diferencia entre ser cristiano y no serlo. Puedo diferenciar, distinguir lo que es el mundo y lo que es la vida cristiana. Amén. Así que entonces, obviamente, hay más fuerza para nuestro testimonio. Y repitiendo, cuando Cristo dijo, cuando Juan dice, hablando del diálogo entre Cristo y Nicodemo, Jesús pues era sumamente conocido, pero era rechazado también. Y Nicodemo era un personaje muy importante, sumamente importante. Nicodemo era un maestro de la ley, alguien que conocía el Antiguo Testamento desde la A hasta la Z. Te enseñaba la ley, pero un día sintió la necesidad, ese vacío espiritual en su corazón, en su alma, y vino de noche. Se supone que vino de noche, quizá porque no quería pues que lo vieran por un personaje importante. Entonces venir a Jesús, y a Jesús se le consideraba como un engañador, un traidor, etc. Vino de noche, quizá para pasar desapercibido. Yo decía el otro día, si hubiera sido en este tiempo, no se le acaba con los reporteros, con los periodistas entrevistando a Nicodemo. ¿Okay? Pero vino de noche, pero le dio su lugar a Cristo. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Lo elogió.
pues era una persona importante. Usó la diplomacia. Cristo le dijo, tiene que nacer de nuevo. Y ahí fue la pregunta, ¿dónde puede acaso un hombre nacer siendo viejo, entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y fue cuando Cristo le dijo, ¿eres tú maestro de Israel o no entiendes esto? Y luego sigue el diálogo y por último le dice, porque de tal manera, es el texto oro de la Biblia, el texto más conocido, el texto que resume toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre digo que cuando la primerita vez que yo leí ese versículo fue en la escuela, no fue en la escuela, fue en un recreo en la escuela, un break, en la cancha de básquet, que nos llevaban a jugar ahí en la hora del recreo. Había mucha tierra, entonces, y de repente jugando encontré un papelito que estaba bajo en la tierra. Ya el profesor nos había dicho que si encontráramos cualquier papel que viéramos en el piso, aunque estuviera, él dijo otras palabras que no lo voy a pronunciar, ¿no? Pero que estuviera sucio, pero que tuviera letras, que lo leyéramos, porque algo decía ese papel. Y yo me acordé de lo que dijo el profesor en la escuela, había dicho. Y encontré el papelito, lo recogí todo lleno de tierra, sucio. Quién sabe cuánta gente había pasado por ese papelito, sus zapatos, sus caites, sus guaraches, como dicen algunos otros, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo tenía, creo que tercero primaria, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como yo no entendía de gramática, de acentos y todo eso, yo decía siempre, por varias veces, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso lo tengo bien presente. Pero ese versículo quedó grabado en mi mente. Y siempre que yo miraba personas en el pueblo que iban a la iglesia, que llevaban su Biblia en la mano, y que se sabía que iban para la iglesia, para cristiana, yo siempre me recordaba de ese papelito que había encontrado, tirado, sucio. El profesor dijo, si encuentran algo que esté pateado, así decía él, léanlo porque algo tiene. Yo me acordaba de ese papelito. Pasaron los años, me hice adolescente, me hice joven, pero siempre ese papelito estaba en mi mente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso, llegó un momento en que se dio la oportunidad. Yo recuerdo que vivíamos cerca del pueblo, quizás a 1,5 kilómetros del pueblo, pero en vacaciones mis abuelitos vivían en una aldea que se llama La Tuna, en Ipala, Chiquimula, Guatemala, y íbamos a estar allá en vacaciones con los abuelitos. Y entonces yo recuerdo que había una iglesia de la Misión Amigos que estaba en una aldea que se llama El Agua Tibia, y tenía unos primos que eran creyentes, que iban a esa iglesia. Su papá los llevaba, los mandaba, no recuerdo más, creo que los llevaba, y con ellos me iba en vacaciones. Recuerdo muy bien a la señora Virgilia, una misionera que llegaba de Chiquimula. Entonces, pero obviamente, pues obviamente no hubo ningún más, íbamos, porque si hubiera habido televisión, si hubiera habido todas las cosas ahora, quizás no hubiéramos ido, pero se dio la oportunidad. Y siempre me recordaba ese papelito que había encontrado cuando yo tenía unos 9 años, tal vez, tercero de primaria. Pero pasó el tiempo, me hice joven, crecí, me envolví en otras cosas, hasta que llegó un día que el Señor me llamó a su santo evangelio, y han pasado 53 años,
sirviéndole al Señor. Y repito, es la decisión más grande, más importante, más trascendental de toda mi vida. Amén. Entonces, pero ese versículo que se resume, que dice que se resume toda la Biblia, algunos le llaman la síntesis del Evangelio, a San Juan 3:16. Pero volviendo, es un hecho que el pecador siempre huye de Dios, huye de la luz. Pero dice Juan, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no condena. Quiero decirte en esta mañana que Dios no condena a nadie. El hombre mismo se condena. Las leyes, incluso las leyes terrenales, están ahí para proteger a los hombres, a la ciudadanía. Si alguien las viola a propósito, pues espere las consecuencias. Espere las consecuencias. ¿Sí? Ninguna ley te dice ve a matar, ve a robar, ve a hacer esto, ve a hacer algo más. Ninguna ley te lo manda. De igual manera, es el hombre el que decide por sus propios medios el camino a seguir. Entonces, Dios no condena a nadie. Dios dice, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aleluya. Tengo aquí, estoy viendo, voy a hacer un paréntesis, un saludo a mi gran amigo y hermano en Cristo, José Esaú Castro de Guatemala, con quienes asistíamos a la misma iglesia. Y aprovechando que está el hermano Esaú ahí, voy a recordarme al hermano Guillermo, nuestro pastor en Guatemala, un anciano muy sabio, muy usado por Dios. Y él siempre era uno de los versículos favoritos que decía, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero él decía, hoy es el día aceptable. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así que esas palabras impactaron nuestro corazón. Así que no es por haber nacido en pecado, sino por su corazón pervertido. Es el hombre mismo el que se condena. Dios no condena. Vivo yo, dice, que no me alegro en la muerte del pecador, sino que antes se aparte de su mal camino y que vuelva. Entonces, de la misma manera que cuando una persona acepta a Cristo y dice que los ángeles escriben su nombre en el libro de la vida, allá arriba hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. También yo pienso que hay tristeza cuando un pecador se va a la condenación eterna, porque ese no es el propósito de Dios. Ese no es el plan de Dios. Pero el hombre es el mismo que se condena. Amén. Pero Dios te está diciendo en este momento, ven a mí, venid a mí todos los cansados y trabajados de la vida, que yo os haré descansar. En Cristo hay descanso. Amén. Entonces, repito, no es por haber nacido en pecado, sino por su corazón pervertido, por no aceptar el regalo de Dios, que las personas van a ir al infierno. Ante la reacción de ver, por ejemplo, el caso del paralítico, ¿no? De Betesda, un pasaje muy conocido, porque lo había sanado, tenía 38 años ese paralítico, estar ahí, que lo traían para que le dieran una ayudita ahí y él pues dice que cada año un ángel, bueno, eso se dice, ¿no? Porque nadie dice que lo haya visto, pero seguro era la fe que la gente tenía, removía el agua. Y cualquiera que primero entraba en el agua después de que el ángel había removido, era sano de cualquier enfermedad. Imagínense, así pasaba la gente con ese deseo. Pero y el paralítico, ¿cuándo iba a llegar si era paralítico? Y cuando Jesús lo vio, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, tengo 38 años de estar aquí, siempre he querido, pero por mi condición, bueno, estoy parafraseando. Antes que yo llegue, ya otro ya tomó mi lugar y fue sano. Porque él quería ser sano. Dice que tenía 38 años, quiere decir que no había nacido paralítico. 30 años de ser paralítico.
Y entonces en ese momento Cristo lo sanó. Aleluya. Y hubo reacción ante los enemigos de Cristo. Y porque había sido en día sábado. Entonces Cristo les dijo: entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Si fueres ciego no tendrían pecado, mas ahora porque decís, veis, porque decimos nosotros no somos ciegos. Vuestro pecado permanece. Jesús le respondió: si fueres ciego no tendrían pecado, mas ahora porque decís, miramos o vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, con eso les respondió, porque él les dijo, les habló de la luz espiritual, de la ceguera espiritual. Nosotros miramos, nosotros no somos ciegos. La luz de Cristo no solo vino para quedarse hasta que venga por su iglesia. La luz de Cristo vino para quedarse hasta que venga por su iglesia. Así que la luz sigue resplandeciendo. ¿Sí? De ti depende si quieres permanecer en tinieblas. Amén. El tercer punto de este sermón, una respuesta convincente. Y siempre ahora en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 25 dice: entonces él le respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Se trataba de un ciego que Jesús acababa de sanar. ¿Okay? Entonces, pero como decían que Jesús violaba la ley porque hacía obras en sábado, y porque decían que se hacía pasar por Dios, esa era la acusación que más le hacían. Entonces, en vez de alegrarse por el paralítico que había sido sano después de 38 años, en vez de alegrarse por un ciego que había sido sano, que ya no necesitaba y ahora podía ver, en vez de alegrarse, lo reprendieron y dicen: no, ese que te sanó es un pecador, es pecador. Bueno, dijo el ciego, si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Sí, con la sanidad de un ciego de nacimiento, el sábado también fue cuestionado porque había sido sábado. Y en el otro caso, un paralítico tenía 38 años de ser paralítico. En el caso del ciego, había nacido ciego y Dios lo había sanado. Pero en vez de alegrarse, ese es el egoísmo humano. Eso es lo que conduce a la religiosidad. Por eso siempre decimos que la religión nunca te va a salvar. Por la religión nunca vas a llegar al cielo. Porque ahí lo que había un prejuicio religioso. Les importaba más el legalismo religioso que la sanidad de un paralítico de 38 años de padecer, de no poderse conducir, y de un ciego de nacimiento. Entonces decían que era pecador, y el ciego respondió, repito: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego ahora veo. O sea, la convicción del ciego le llevó a darles una respuesta contundente. Como acabo de estar diciendo, hablando mi testimonio, ¿verdad? Lo que yo era antes de ser cristiano, le hago que ahora soy. Yo no vengo de un contexto de vicios, de borrachería, de todas esas cosas. Gracias a Dios tuve padres que en esa área yo me siento honrado de ser su hijo, que nunca nos condujeron a lo malo. Siempre mi papá decía que no quería ser mal ejemplo para sus hijos, y nunca, ni siquiera los miraba discutir o pelear con mi mamá. Si tenían sus problemas los resolvían en privado, pero nunca delante de nosotros. Nunca había mi papá llegar oliendo a licor. No tomaba, pero tal vez por sus amigos lo invitaban tal vez a un trago, pero nunca, porque decían que no quería ser mal ejemplo para sus hijos. Así que yo no vengo de un contexto de vicios, de maldad. Pero era pecador también, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese era mi destino, la condenación eterna. Okay. Hasta que vine a Cristo un día. Amén. Ya van a ser 53 años de servir al Señor. Y Dios nunca me ha defraudado. Han pasado situaciones difíciles, sumamente difíciles. Situaciones en que cualquiera puede, decimos en mi país, tirar la toalla. Pero cuando Dios más nos ha fortalecido. Y gracias a Dios por ello. Entonces, Cristo, volviendo al tema, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Repito, estamos en el sermón Cristo, la verdadera luz, o Cristo, la luz verdadera, de nuestra serie Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan. Este es el sermón número 5. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema del ciego, según ellos, porque miraban físicamente, decían no ser ciegos. Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús le respondió, si fuese ciego no tendrías pecado. Entonces Jesús los hace responsables por sus mismas palabras, que rechazaban la vida espiritual, la luz espiritual. Repito, la salvación está. La salvación está, ya está. Ya no hay nada que ponerle ni quitarle. Cristo ya hizo la obra de salvación en la cruz del Calvario. Él ya murió por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero el hecho de que haya muerto por todos, no quiere decir que todos van a ser salvos. Pues cada quien es responsable de buscar su salvación. La salvación está ahí. Si la tomas o la dejas. De ti depende. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios hizo todo por ti. Ahora de ti depende. Entonces Jesús te hace responsable en este momento por esta palabra. Aleluya. En conclusión, quienes andamos en Cristo, andamos en luz. No por nosotros mismos, sino porque Jesucristo es la luz. Amén. Siempre vamos a encontrar gente que cree andar bien, pero andan en tinieblas por no tener la luz de Cristo. Y eso siempre va a pasar. Cuando uno evangeliza, no, yo no hago mal a nadie, yo no me porto mal, yo ayudo a la gente, yo hago esto, hago lo otro. Esa es la justificación. Pues la Biblia es clara que dice que la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Es por fe. Entonces, si la salvación fuera por obras, ¿qué caso tendría que Cristo haya muerto en la cruz? Cualquiera. Por hacer cosas buenas, no había necesidad. No hubiera habido ninguna necesidad que Cristo muriera en la cruz. Hay que hacer obras, claro, pero no para ser salvos, sino como producto de nuestra salvación. Amén. Entonces el apóstol Juan dice, pero si andamos en luz, como Él anda en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, y también dijo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. O sea, no se pone la luz, se enciende debajo de una mesa. ¿Qué caso tiene? La luz es para que alumbre, ¿okay? A todos los que están en casa. Entonces, otras versiones dicen debajo de una cama. Por tanto, es nuestra responsabilidad llevar a las personas a la luz de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Dice que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Así que este mensaje ha sido transmitido en esta mañana, como todos los jueves, a esta hora. Amén. Siempre tratamos de llegar a la conciencia de las personas. Repito, de ti depende. Pero la salvación está. Siempre repetimos lo mismo. Si en este momento hay alguna persona que sienta en su corazón que esta palabra te ha tocado, que esta palabra ha llegado a ti, y tu misma conciencia te dice que no sabes a dónde vas en caso de que mueras, porque puedes morir ahora mismo. Nadie garantiza qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Nadie sabe qué va a pasar dentro de las próximas horas. Nadie sabe qué va a pasar durante la noche. Nadie sabe. Lo importante es que estemos preparados. Amén. Eso es lo importante. Por fe vamos a estar viviendo en un par de horas. Por fe vamos a dormir esta noche. Ya, bueno, es temprano todavía, pero por fe vamos a amanecer. Vamos a estar hasta el día de mañana por fe. Y todo lo hacemos por fe, pensando en el futuro.
pero la muerte puede llegar en cualquier instante. Hemos visto personas que acabamos de hablar con ellos y al rato un accidente o lo que haya sido, otros de muerte natural, se les para el corazón, tal vez caminando. Ahora, ¿a dónde iría tu alma? Eso es lo importante. Y si tu conciencia te dice que no sabes, pues todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, recíbeme como tu hijo, quiero ser tu hijo. Así de facilito. No tienes que ir al diccionario ni al Google como hacemos ahora para buscar palabras elocuentes. No, todo importante que lo digas de corazón. Y tu vida está dando un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar a algunas denominaciones conocidas, creíbles, donde puedas crecer. Pero es todo lo que tienes que hacer. 3 cosas. Primero, congregarte. Segundo, estudiar la palabra de Dios. Y tercero, orar en el nombre de Jesús. Esas 3 cositas, cualquier hermano, pastor te las puede enseñar, pero necesitas darle seguimiento al paso que has dado. Muy bien. Así que eso ha sido todo por hoy. Vamos a orar por las personas que por fe se están entregando a Cristo, o lo van a hacer en las próximas horas. Antes que nada, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Nuestra iglesia está ubicada en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Gual, 21 igual, o sea, Gual de pared, ahí estamos. Amén. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, 1 hora de estudio bíblico, escuela dominical, y luego de 11 a 1 tenemos el servicio general, evangelístico, amén. Y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, personas, pastores, vienen a estudiar con nosotros, por presencial y en línea. Tenemos estudiantes en Guatemala, en México, en New Jersey, en Massachusetts, en Texas, y aquí también presenciales. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque hasta este momento hemos visto cómo ha sido tu gracia, tu misericordia para con todos nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de poder dar nuestro testimonio, Señor, a través de estos medios. Y estas personas, Señor, que en este momento te han escuchado esta palabra, quien sea que sea, de donde quiera que sea, Señor, pero si están en este momento siendo tocados por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por la salvación de sus almas. Ábreles los medios para que puedan crecer, ser discipulados en una congregación de sana doctrina. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, aquel que está reconciliando, que está viniendo a los pies tuyos de nuevo, recíbele, Señor, porque tu misericordia es más grande que los mismos cielos. Gracias por las personas que nos están viendo. Gracias por hermano José Castro, nuestro hermano Saúl Castro, que hemos visto. Vamos a ver si hay personas aquí que se estén. Aquí estamos viendo a nuestra hermana Blanca Peña, está viendo también nuestra iglesia. Dolores Alfonso, conozco, siempre hablamos con su pastor. Miro constantemente su iglesia, cómo está creciendo. Ada Benavides, bendiciones, hermana Ada. Aquí siempre se le recuerda que hay un lugar siempre esperándolo a usted. Hermana Delmi Cordero también, familiares también con hermana Ada, Dios le bendiga. Hasta Guatemala también fue parte de esta iglesia. Jorge Pereira, bendiciones. Neri Eduardo González, bendiciones. Ramiro Flores, licenciado Ramiro Flores, hasta Guatemala, bendiciones, lo recuerdo muy bien. Gran amigo, gran persona, amén. Así que saludos, licenciado Ramiro Flores. Kika García, Iglesia de Dios San Bernardino, Pastor Leonel Pérez de Nicaragua, bendiciones, como Dios le esté bendiciendo también, amén. Y así de que, pues a última hora hay personas que se conectan ya cuando estamos saliendo, pero ya no alcanzamos a saludarlos,
pero de cualquier manera ha sido una bendición. Nuestra próxima transmisión será el próximo domingo de la iglesia, del templo. Amén. Mañana estaremos velando a nuestra hermana Amelia Morales. Ella murió hace ya un par de semanas. Y mañana va a ser la velación. No tenemos servicio en el templo. Vamos a estar en la funeraria. Y ya los hermanos de la iglesia tienen la dirección donde va a ser. Y la estaremos enterrando el sábado también. En un mes se nos murieron 2 personas muy queridas y muy apreciadas, como hermano Fernando Vides también, que fue sepultado el sábado pasado en El Salvador. Lo velamos un sábado antes también aquí. Amén. Así que, bueno, lo importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Bendiciones. Un saludo de parte de mi esposa, que está frente a la cámara siempre. Dios me los bendiga. Saludos una vez más. Un abrazo, hermano Esaú Castro. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hasta la próxima.